para acá. Eso no era opcional, ¿no? No. 65. No, Damari te va a matar rápidamente sí, cuando pues, escuche esto. muy vieja. Pues que nació en el Sí, 56. no, imagínate. Hay un evento que es algo que no se puede pasar por alto. ¿Cómo conoce Félix Rafael Pérez a Miriam? La que hoy es tu esposa. Eso es muy interesante. Y para mí, súper. Me imagino. Este niño va a ser un pastor. De nuevo, con otro programa contando historias. Y en nuestro recorrido nos hemos dirigido hasta la ciudad de Tampa. Y allí nos hemos encontrado con un gran hombre de Dios. El propósito de este programa Contando Historias es recrear esa anécdota que tienen estos generales de Dios, sobre todo en la Asamblea de Dios en Cuba, donde ellos nos puedan recrear con sus historias, con su ministerio, cómo fue su tiempo, que ellos tienen muchas historias que nosotros no conocemos. Gracias a usted por apoyarnos siempre y estar pendiente de nuestro programa Contando Historias. Y hoy, después de tanto tiempo tratando de poder conversar con este general de Dios, hoy tengo la oportunidad, el privilegio de estar aquí con alguien que también es amigo de todos, Félix Pérez. ¿Me equivoco o tienes un nombre en el medio? Félix Rafael Pérez. Gracias por corregirme. Félix, qué bueno es estar aquí una vez más contando historias. Te agradezco tu tiempo porque el apoyo que tú has brindado hacia mi persona y mi esposa con este proyecto, te lo aprecio mucho y te lo agradezco. Bueno, primeramente quiero felicitarte por este proyecto. Realmente Gracias. Es algo algo diferente, algo que no se ha hecho nunca. Y creo que es una magnífica oportunidad de recordar cuestiones del pasado y de esa manera también muchos sean bendecidos y edificados con los testimonios, con las vivencias de aquellos que hemos pasado por distintas etapas de la obra en Cuba. Claro, yo decía en el programa anterior, conversando con el general de generales, Diego Pernas, Iglesias y Pardiño, porque eso no se puede olvidar, que ustedes recorrieron un camino que nosotros ahora lo andamos en automóvil, pero ustedes tuvieron que arar una tierra que estaba bien difícil de arar. Pero como dice mi amigo Albert Mena, esto debe de comenzar por el Génesis. ¿Dónde nace Félix Rafael Pérez? Bueno, yo tengo un origen campesino. Somos dos. Yo nací en plena montaña, lo que se conoce como la montaña de Prendes, en la zona de Jagüey Grande, entre Jagüey Grande y el pueblo de Amarillas. Pero fíjate que es interesante porque Jagüey Grande se conoce más bien por una zona llana. Sí, es un terreno llano, pero se le llama montaña a esa región que es muy pedregosa y por lo tanto se conoce como la montaña. En esa zona se conoce esa región como la montaña. Yo nací ahí en el año 1947. Ayer. Eso fue ayer. Sí. Exacto. Nací en un hogar de una familia humilde, campesina. Mi padre, que se llamaba igual que yo, Félix Pérez, y mi madre, Isabel Suárez, en el año 1947, en plena época en que había pasado el ciclón de 1944. Wow. Había pasado el ciclón. No fue el Flora, ¿no? No fue el Flora. No, el Flora fue en la zona oriental y mucho después. Yo era un hombre cuando pasó el Flora. Porque de mi época o de mi gente, sí. Lo que los escuchábamos de niño era no, porque cuando el ciclón Flora. Fue muy conocido porque hizo mucho daño, ¿no? Pero el ciclón del 44 fue más bien en la zona occidental. Es decir, Matanzas y La Habana fueron muy afectados. Y cuando yo nací había pasado ya el ciclón, pero todo estaba inundado todavía. Y fue una situación porque la persona que fue a atender a mi mamá en ese tiempo eran personas que se dedicaban a eso.
¿no? Las parteras, ¿no? Parteras, ¿no? O, comadrona, algo. Comadrona, distintos nombres se le daban. Pero ella le dijo a mi padre, este parto viene con dificultades. Era una persona, parece, bien experimentada. Y mi padre tuvo que salir al pueblo más cercano a buscar un médico. No es fácil. Me imagino. En pleno campo y habiendo pasado un ciclón cuando todo estaba inundado. Me contaba mi padre que todo estaba bajo agua. Y él fue hasta el pueblo de Amarillas. Había un doctor allí llamado Rafael de la Torre. Y él fue a ver al doctor de la Torre y le dijo lo que sucedía. El doctor montó a caballo y se fue con mi papá. Ese era el Mercedes-Benz de Mercedes la época, ¿no? De ese tiempo. Sí, él tenía un pequeño carrito, pero era imposible entrar en ese carro y usó a caballo para llegar hasta la casa de mis padres. Y llegó y precisamente el parto venía con dificultades. Yo nací con problemas respiratorios, no podía respirar y el doctor Rafael de la Torre fue el que me hizo respirar, te auxilió en eso. Auxilió a mi mamá en el parto y al ver que pude respirar y todo, le dijo a mi papá, bueno, hay que ponerle el nombre tuyo y el mío. Por eso es que es Félix Rafael. Por eso es que es Félix Rafael. Porque Félix era mi papá y Rafael era el doctor Rafael de la Torre. Así que de ahí viene el nombre. Bien, criado siempre, ya cuando naciste era un hogar cristiano o... No, muy distante todavía de conocer el Evangelio. Date cuenta que eso fue en 1944 y nosotros conocimos al Señor 10 años después. Wow. 1954. Ya en el año 47 mi papá compró una bodega en el pueblo de Calimete. Y ahí fue donde yo me crié. Llegué de 3 años a Calimete. Y bueno, ahí comencé la escuela primaria, todas estas cosas. Y ya cuando tenía 10 años fue cuando llegó el Evangelio a nuestro hogar. Wow, qué interesante, Félix. Por eso en este programa hay cosas definitivamente, por lo menos yo no sabía que tú habías nacido en esa área de Jagüey Grande, tampoco sabía que tú habías nacido con problemas, tú tienes tu propia historia con todo esto, pero ahora es interesante este tema de cómo llega el Evangelio a tu casa. Bueno, fíjate, yo estudiaba en una Academia Mendive, y el maestro tenía un familiar que vivía en Camagüey. Oh. Lejos. Y vino a visitarlo. Pero lejos. De Camagüey. Vino a visitarlo. Era familia de una cuñada de él y demás. Pero vino a Calimete y este hombre que se había convertido en la campaña de T.L. Osborne. Esa campaña fue muy famosa en Cuba. Esa campaña que fue tremenda. Y este hombre llamado Humberto llegó a Calimete a la escuela donde nosotros estudiábamos. Ahí vivía el maestro, en la parte detrás de la escuela, y oyó unos quejidos en la casa vecina y preguntó qué era lo que sucedía. Era una señora que estaba enferma de cáncer, ya cáncer terminal, y sus quejidos y demás eran tan fuertes que en ocasiones hubo que suspender las clases ahí en la escuela. Y cuando él oye esto, le pregunta al maestro, ¿qué es lo que sucedía? Cuando le cuentan, él dice, ¿tú crees que ellos permitan que yo traiga a un pastor para que ore por ella? Wow. Y fueron, consultaron con la familia, los autorizó, y él viajó de Calimete a Colón. En Colón estaba el pastor Enrique Guerra, también de Camagüey, a quien él conocía, que estaba comenzando una obra en Colón. Había rentado una casa y estaba allí predicando. Él fue a Colón y buscó a Enrique. El pastor Enrique Guerra vino, llegó ya en horas de la noche a Calimete, visitó a esta familia, oró por esta persona y cuando salió ya la dejó sentada en la cama. Al otro día esta señora estaba realizando todas las labores de su casa. Fue un testimonio impactante. Eso
Bueno, no sé cuántos habitantes habría en ese en Calimete. Bueno, Calimete era un pueblo, a pesar de ser un pueblo pequeño relativamente, pero claro, tenía, yo no sé qué cantidad de habitantes puede haber tenido en aquel tiempo, pero el testimonio sirvió para que mi papá, que vio lo que sucedió, se convirtiera. Claro. Entonces el maestro abrió la escuela para que los sábados el pastor viniera, el sábado no tenía clase en la escuela, a dar cultos ahí. Ese pastor viajaba de Colón A Calimete todos los sábados. Los sábados para dar servicio. Wow. El primer servicio que dieron en la escuela, yo fui con mi papá. Y cuando llego, el pastor Enrique, que saluda a mi padre, y me ve, me saluda y le dice a mi papá, este niño va a ser un pastor. Félix, con 10 años. Con 10 años. Entonces, desde 10 años, tú has sido llamado a servir al Señor. O por lo menos... Siempre recuerdo eso como algo que Dios usó. Exactamente. Dios inspiró al pastor Enrique para decir esas palabras. Porque, bueno, fue algo para mí, tú sabes. No, y la persona no te conocía. No me conocía. Exacto. Fue la primera vez que me ve. Y entonces él dice, este niño va a ser un pastor. Wow. Y eso me impactó. Siempre he recordado eso como algo muy significativo, como parte del llamado, yo creo que es. Cosas que te marcan desde la niñez. Exactamente. Ahora, ese milagro que sucedió con esta señora que se sanó, sirvió para comenzar la obra. Exactamente. Fue algo que Dios usó, como siempre, Dios usa distintas cosas para el comienzo de una obra, y la obra en Calimete comenzó con ese milagro. Esta señora que se sanó, se convirtió mi papá, se convirtió una vecina de allí, de la escuela, que se llamaba Daisy Machado, se convirtió la prima de ella, Oneida Álvarez, que después... Oneida, la pastora, sí. Ella fue esposa de... sí, de Justo Regueira. Justo Regueira. Exactamente. Bueno, Oneida se convirtió también ahí, aunque después todo el mundo la conocía como del diezmero, porque ella se mudó después a La Habana. Sí. Sí, pero ella, su conversión fue allí en Calimete, en ese impacto de esa sanidad que hizo que varias personas se convirtieran. De ahí, mi padre, pues, comenzó allí en los servicios que se daban los sábados. Posteriormente se rentó una casa para iglesia y se construyeron unos bancos y demás. Comenzamos ahí. Y yo recuerdo que, aunque los servicios comenzaron cuando yo tenía 10 años, cuando yo pasé al frente, hice profesión de fe, ya yo tenía 11 años. Había cumplido los 11 años. Cuando yo recuerdo que hicieron un llamado, pasé al frente y me entregué al Señor. 11 años. 11 años. O sea que desde que te dieron la mano, o desde que le dieron la mano a tu papá y dijeron, este niño va a ser un pastor, transcurrió como un año hasta que tú, por tu propia... Sí, quizás no llegue exactamente a un año, pero unos meses ya yo cumplí los 11 años y en ese tiempo fue que yo pasé al altar y acepté al Señor ya con conocimiento de causa, ¿no? Yeah. Porque tú sabes, tú llegas y no conoces. Exacto. Tú empiezas a asistir a la iglesia y más a esa edad, tú no tienes, pero ya habiendo oído la palabra, tenían clase para los niños. Había un hermano de Aguada de Pasajeros que viajaba para darnos clase a los niños en Calimete. Y se llamaba Alberto Bernal. Y era el maestro nuestro de los niños. De manera que ya yo iba entendiendo. Y pasé al frente porque había entendido el mensaje, ¿no? Ya fue consciente del paso que estaba dando. Félix, ¿tienes más hermanos? Tengo 3 hermanas. Oh, ¿tú eras el único varón? Sí. El único, es privilegiado, pero yo me imagino que en aquella época mencionabas que tu padre tenía una bodega. Yo me imagino que como varón tú quizás ayudabas a tu padre en la bodega. No, indudablemente, desde bien pequeño yo comencé a trabajar ayudando a mi padre en la bodega. Bien niño,
llegaba de la escuela y mi padre me decía, cámbiate de ropa y ven para acá. Eso no era opcional, ¿no? No, era que él me decía, cámbiate de ropa y ven para acá. Yo recuerdo que muchas veces para poder pesar en la pesa tenía que poner una caja de las cajas de cerveza, de botellas de cerveza, virarla y poderme parar para poder pesar. Hijos y padres que nos están mirando ahora, aprendas esta palabra. No era opcional. Después de llegar del colegio, no era opcional. Pero qué formación más tremenda. Sí, yo recuerdo responsabilidad. que, fíjate, yo tuve un accidente. Oh, ¿sí? Sí, tuve un accidente de trabajo, siendo un niño. ¿Y no te compensaron por ese accidente, Félix? No tuve compensación, ¿no? Oye. Fíjate, un día yo estaba acomodando las botellas de refresco en el refrigerador. Teníamos un refrigerador 3 puertas. ¿Y las cajas de refresco eran de madera? De madera. Sí. En ese tiempo venían en botellas de cristal. No sé cuántos recuerdan, habían varias marcas de refresco, ¿no? Pero había uno que se llamaba Materva, que todavía aquí se consigue, Materva, claro. Pero en aquel tiempo venían botellas de cristal. En Materva venían las botellas de cristal. Todos venían en botellas de cristal. Sí. Y yo traía 4 botellas de Materva para ponerlas en el refrigerador. Así, entre los dedos. Entre los dedos, 4 botellas. Yo era un niño. Claro. Y no sé qué edad yo tendría, puede haber tenido 8 años aproximadamente. Y yo me dedicaba a acomodar cosas en la bodega, ¿no? Hacía esas torres que se hacían. Yo las hacía. Sí, hacían así, como Sí. 6 abajo y después 4. Sí, iba haciendo una torre de latas de leche condensada, de distintos productos, de jabones. Recrea eso, porque nosotros no tenemos cómo era una bodega en ese tiempo. Sí. Bueno, hay muchas fotos de aquel tiempo, ¿no? Sí. Uno iba poniendo en forma circular y así iba poniendo y haciendo hasta que llegaba a una altura tremenda, una torre. Había que tener una precisión tremenda. Esa era parte de tu trabajo. Parte de mi trabajo cuando niño era eso. Y acomodar las botellas en el refrigerador. Pero cuando llevaba 4 botellas de Materva un día y las pongo en el piso, una de ellas se viró y explotó. Eso tenía una efervescencia tremenda. La botella explotó, me hirió acá en la nariz, me dieron un punto, me hirió en la ceja y un vidrio me pasó el párpado y me dañó la niña del ojo. Wow. Yo tengo ese problema, seguí padeciendo toda mi vida. Eso es una herida en la niña del ojo, el ojo derecho. Yo tengo ese problema. Mi padre que me vio, imagínate, sangrando, la sangre corría y él piensa que me había sacado el ojo. Wow. Entonces, fíjate, si yo era un niño que me echó al hombro y salió corriendo conmigo, porque cerca, una cuadra y media, 2, había un médico que tenía su consultorio. Y mi padre corrió conmigo hasta allá. Llegó y cuando llegamos, el médico me limpió y demás, y me puso un punto en la nariz, me vendó acá la ceja, pero el ojo, él dijo, ese problema va a padecer de eso toda la vida, porque eso no tiene arreglo. ¿No te atendiste eso? No tenían manera de atenderse. No, y los oculistas que me han visto posteriormente me han dicho, eso no tiene, es una herida en la niña del ojo, no tiene ningún tipo de cura. La visión es un poco borrosa a causa de eso, pero eso fue siendo un niño, así que fue un accidente de trabajo. Bueno, siendo un niño. Por lo que dices, quizás fue antes de esa profecía que te dio aquel pastor. Sí, fue como, puede haber sido 2 años antes, algo así. Yo creo que Dios preservó tu vida. Sí, exacto. Entonces, de ahí yo seguí trabajando, ayudando a mi padre en la bodega y a los 10 años fue que conocimos el Evangelio. Bien, entonces ya conoces el Evangelio, ya entras tu etapa de estar ahí en Calimete. ¿Siempre estuviste ahí o desarrollaste quizás alguna parte de lo que es servir al Señor mientras estabas por esa zona? Alguien que me comentó que creo que
que a ti te gustaba mucho la radio, te gustaba mucho ese asunto de hablar. Me doy cuenta que te gusta hablar. Sí, bueno, pero quizá demasiado, ¿no? No, pero Pero, bueno, mira, en ese tiempo, siendo un niño, yo sí estaba involucrado en todo lo de la iglesia, ¿no? Después mi papá ofreció un local que teníamos, parte de la propiedad de mi padre, al lado de la bodega, que la rentaba, la tuvo un zapatero, después un barbero, y mi papá le dijo al pastor que se mudara para ahí y podíamos poner la iglesia o el local de reunión en ese local y así no teníamos que pagar renta para ahorrarle a la iglesia un gasto. Una buena ayuda. Y entonces ahí estuvimos reuniéndonos en ese lugar y a los 5 años el pastor Enrique Guerra fue trasladado de ahí, de Calimete, para Santiago de Cuba. Oye, pero qué lejos, bro. Sí. El superintendente, que era el hermano Ramón L. Nieves, llegó un día y le dijo, recoge que vas para Santiago. Sin opción tampoco, sin opción. Sin opciones. Se lo llevó para Santiago. Y entonces allá la iglesia quedó sin pastor. Y entonces mi padre, que era uno de los primeros que se convirtió, o el primero que se convirtió, y ya llevaba 5 años ahí en la iglesia, se quedó atendiendo la iglesia sin que lo nombraran pastor. Pero no había nadie. Claro. Entonces él continuó los servicios y por lo tanto le otorgaron una credencial, primero como ministro presbiterial, para que siguiera atendiendo la iglesia porque no había pastor que pudiera ir para ahí. Y mi padre estuvo atendiendo la obra por un buen tiempo y de ahí mi padre había estado involucrado en la política. En la política del año 54, él era miembro del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Y el dueño de la emisora Radio Menocal de Colón, ahí viene el asunto. Había aspirado a representante en ese año. Mi papá trabajó en la política, aunque nunca corrió en un cargo político, y lo conocíamos muy bien. Íbamos a la emisora en la política del 54, mi maestro, Orlando Kendo, era quien daba el discurso en la emisora del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, el PRC, y nos conocíamos. Y mi papá, cuando terminó la política, que fue cuando nos convertimos, precisamente a finales del 54, fue que nos convertimos, y un día, pasado el tiempo, ya mi papá estaba atendiendo la iglesia, viene Menocal y visita a mi papá allá en la bodega. Y mi papá aprovechó para pedirle un tiempo en la emisora. Mira eso. Le dice, bueno, yo lo que necesito es un espacio en la emisora para predicar. Él le dijo, bueno, ve y habla con Migdalia, la esposa de Menocal, se llamaba Migdalia Ibarra, era la directora de programa, era la administradora, no directora, la administradora. Mi papá fue y le dieron un tiempo de media hora los domingos. Ahí empezó a tener el programa. Y un día yo preparé un programa para la radio. De tu propia inspiración. De mi propia inspiración, sin que mi padre me lo pidiera. Yo entré a mi cuarto, tenía máquina de escribir, de aquella máquina, tú sabes. Sí. Entonces, escribí un programa completo, la introducción, cómo iba a presentar el programa, la canción que iba a poner, un himno en un disco de aquello. Gran cosa así. Y escribí una predicación sobre los 2 cimientos, el que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca. Salí del cuarto y le dije a mi padre, bueno, tengo un programa para la emisora. Salí con los papeles en la mano y me dice, bueno, léeme lo que tú vas a dar. Le leí todo el programa y me dijo, ve el domingo a la emisora para que deje el programa. Así, el domingo me presenté allá a
a Colón, en la emisora Radio Manocal, con mi file, con los papeles, el disco. Tú sí eras fresco. Y tenía en ese tiempo, había recién cumplido 16 años. Entonces llegué, hice el programa y de ahí seguí ayudando a mi padre en el programa hasta el tiempo en que llegó, intervinieron la emisora y llegamos un día para el programa y nos dieron, aquí se acabó eso, esto está intervenido. Ahí terminó el programa. Mira, Félix, escuchándote eso de tu valentía o de tu osadía de escribir todo eso y presentarte allí y hacer y trabajar todo eso. De todas maneras, tu vida era etapa, niñez, esa etapa de eso, pero es interesante para nosotros saber cómo empieza Félix Rafael Pérez a prepararse para servir al Señor. Fíjate, precisamente en ese mismo año que yo tenía 16 años, fui a un cursillo en el instituto. Fui a un cursillo, se daban cursillos en el instituto en tiempos de vacación de los estudiantes. Y ese año yo fui. Los cursillos a Manacas. Manaca. Sí, los cursillos eran de 15 días, 2 semanas. Yo fui a ese cursillo y estando ahí, el hermano Floyd, el director, me dice, Floyd, ¿cuándo tú piensas venir a estudiar? Floyd me conocía perfectamente porque mi papá estaba pastoreando y él iba a la iglesia Calimete, como era, él fue presbítero, aparte de ser director del instituto, en ese tiempo era presbítero de la sección de Presbiterio Central, que era la provincia de Matanza y Villa Clara, o Santa Clara en aquel tiempo. Y ahí me conocía. Floyd iba muchas veces, cuando iba a Guada de pasajero, pasaba por mi casa y me decía, vamos conmigo. Me iba a Guada con él. Y me dijo, ¿cuándo tú piensas venir a estudiar? Le dije, bueno, hermano Floyd, cuando tenga 18 años. Porque el reglamento del instituto decía que había que tener 18 años. Y me dice, mira, ve a tu casa y recoge tus cosas y ven para acá. Que tengo una beca para ti. Así entré antes de cumplir los 17 años. Entraste al seminario antes de los 7 años. ¿Y había requisitos de edad? Sí, había requisitos de 18. Y por lo tanto, en el anuario que se publicó ese año, el anuario 61 al 62, está mi foto, pero dentro de los estudiantes especiales. Oh. Estudiantes especiales estaban Adalgisa Cairú, que su papá era estudiante y ella no tenía la edad, pero estaba estudiando, entró de 15 años, porque fue acompañando a su papá. Su mamá había muerto y por lo tanto él no podía dejarla sola. Le dieron permiso para llevarla y ella estudiaba como estudiante especial. La hija de uno de los misioneros americanos, el hermano Roy Nailing, su hija Carlota, aparecía como estudiante especial también, porque estaba en el instituto y matriculó. Y yo estaba como estudiante especial porque no tenía la edad oficial. Entre todas esas personas estaba Félix Rafael Pérez. Como estudiante especial, porque no tenía la edad. Exacto. Estaba estudiando normalmente, pero tenía que aparecer como un estudiante especial porque no tenía la edad reglamentaria. Entonces ya sabemos que empezaste a prepararte y te preparaste en el seminario de Manaca. Ya ahí conocemos dónde empezaste a prepararte. Pero antes de llegar a que tú empieces a ejercer tu ministerio pastoral, hay algo muy importante. Hay un evento que es algo que no se puede pasar por alto. ¿Cómo conoce Félix Rafael Pérez a Miriam, la que hoy es tu esposa? Eso es muy interesante. Y para mí, súper. Me imagino. Súper interesante. Porque es que no quiero llegar hasta cuando empiece el ministerio sin conocer cómo conoces a Miriam. Imagínate, en ese tiempo que prácticamente yo era un adolescente, llegó Miriam al instituto porque su hermana Mirta era estudiante. Mirta Pérez Era estudiante juntamente conmigo. Y Miriam viene a visitar a su hermana. El día que ella llega,
en un ómnibus frente al instituto. Estábamos nosotros, otro estudiante y yo, en la carretera, despidiendo a unas muchachas que iban para el campo misionero, porque teníamos campo Pero misionero. ustedes eran voluntariosos, ustedes... Sí, de ahí. Sí, no, y fuimos a despedirla. Sociables, sí. Sí, a despedirla a la carretera. Pero en ese momento ella baja del ómnibus con su maleta y La ayudaste también. entonces ahí le preguntamos, ¿para dónde usted va? Dice, no, yo voy para el instituto. ¿Y usted tiene a alguien? Dice, sí, yo soy hermana de Mirta Pérez. Ah, ok, permítanos llevarle la maleta. Y tanto Josué, se llamaba Josué, el estudiante que estaba conmigo. No, mira, pero no era yo. No eras tú. Todavía tú no habías nacido. No era yo. Y entonces tomamos la maleta de ella y la ayudamos. Y ahí fue el primer flechazo, vamos a decir. Sí. Fue tú sabes. Una cosita momento, ahí. Tú sabes. Y ya de ahí no sabíamos ni el nombre de Miriam. Le decíamos la hermana de Mirta. Claro. Si la sin nombre. Entonces, viste la hermana de Mirta que llegó y empezó tú sabes, era una jovencita de 15 años. Y empezamos ahí ya en horario de almuerzo, de desayuno, tú sabes, a conversar. Ella tuvo que, su plan era llegar a La Habana para visitar a su hermano que vivía en La Habana, pero había ese año otro cursillo, como el que yo había estado el año anterior. Oh, no me diga que ella se interesó por el cursillo. Bueno, la interesaron. Sí, ahí, hablando con ella, le hablamos del cursillo, ella se interesó en matricular en el cursillo, fue a La Habana y regresó para el cursillo porque estaba interesada en el cursillo. Estaba interesada en el cursillo, ¿verdad? Ella se interesó por el cursillo. ¡Qué bien! Sí, ella tenía mucho interés en aprender. Entonces, yo matriculé el cursillo. Seguro. Eso era en tiempo de vacaciones, pero yo me quedé en el plantel porque estaba trabajando con la Comisión de Literatura, preparando lecciones para la escuela dominical. Preparábamos unos expositores que se estuvieron publicando. El de adultos se llamaba Meta, era el hermano Floyd, era el que dirigía el trabajo de redacción, y el que estaba al frente de las publicaciones era el hermano Héctor Pereira. Héctor Pereira. Entonces se publicaban en el Colegio Las Antillas de Santa Clara, de la Iglesia Adventista. Ahí se publicaban los expositores. Yo me quedé ese año trabajando con la Comisión de Literatura y matriculé el cursillo porque me interesaron las materias de cursillo. Claro, seguro, claro. Había nuevas materias que en el cursillo. Había un interés tremendo en el cursillo. Y ahí estábamos estudiando en el cursillo, pero yo trataba de sentarme al lado de una muchacha que había ahí. No tenía nombre. No tenía nombre. La hermana de Mirta. La hermana de Mirta. Exacto. Y entonces ahí comenzamos, tú sabes, yo le marcaba versículos de la Biblia porque quería que ella aprendiera Biblia. Claro, sí, claro. Sí. Muy importante. Sí. Sobre todo del libro de Cantares. De Cantares, sí. Ahí marcándole versículos del libro de Cantares. No sé si los profesores pensaban que yo estaba tan interesado en que aprendiera Biblia, ¿no? Sí, claro. Sí. Y le pasaba la Biblia con versículos bíblicos. Y aprovechaba las oportunidades del comedor y demás. Antes que ella regresara a su casa Oriente, ya habíamos consolidado, tú sabes. Habían aprendido ya muchos versículos de la Biblia, la materia bíblica. Ya me había dicho que sí. Amén. Sí. Y fíjate, después uno se da cuenta, no tuvimos tiempo de orar. ¿Viste? Espérate ahí. Y después, ¿cómo se exigía en la iglesia cuando iba a hacer un noviazgo? Tienen que orar. Buscar consejo del pastor. Pero yo no tenía pastor ahí. ¿A quién iba a pedirle? Eso es interesante, ¿viste? Esa historia no nos la hicieron. Mira, hay cosas que suceden y después uno se da cuenta. Tú dices, es cierto que uno debe buscar consejería. Es correcto. Es importante. Claro. Eso es importantísimo. Y buscar, consultarlo con el pastor y demás.
Pero hay cosas que suceden como esa y en la juventud ni yo pensé en buscar consejería. Exactamente. ¿Te das cuenta? Dios guió las cosas, porque hubiéramos fracasado fácilmente. Pero sin embargo, Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Porque lo hemos visto después, al transcurrir el tiempo. Hemos visto que Dios estaba en el asunto de esta relación. Fue Dios quien lo preparó. Bueno, van a cumplir. Ya para el año que viene cumplimos 60 años de casados, por Dios, la vida. Y hemos estado toda la vida y hemos tenido un matrimonio que yo considero no será el matrimonio perfecto, pero sin embargo ha sido un matrimonio en el que Dios Amén. ha estado obrando. Amén. Y nos ha ayudado de una manera tremenda. Así que yo creo que Dios permite, Dios dirige las cosas cuando Él tiene un plan, un propósito con la vida de uno. Y yo sé que Dios abrió esa puerta, me trajo a Miriam allá al instituto y de ahí surgió una relación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora, me imagino que los mensajes por WhatsApp no existía WhatsApp, ni había teléfono. Fíjate que era telegrama o carta. Era cartas. Los estudiantes me decían que yo tenía un curso por correspondencia. No. Porque a partir de ahí pues nos manteníamos comunicándonos y vine a verla después a los 6 meses. Cuando llegaron las vacaciones del curso y Mirta, su hermana, iba para su casa allá. Yo le dije, me voy contigo. Claro, porque imagínate, Mirta, hacer ese viaje. Esa sola. Las dificultades, el viaje desde Managa. Mirta se asombró cuando yo le digo, me voy contigo para allá, para Oriente. Bueno, fui y me aparecía allá de sorpresa porque no había llamada telefónica. Eso es correcto. Ni nada de eso. Y fui a pedirla, a hablar con los padres. Eso sí era un requisito. Se consolidó. Eso es un requisito. Exacto. Se consolidó la relación. Y bueno, de ahí en adelante, pues. Bien, ¿qué año te casas? Nos casamos. Bueno, si vas a cumplir 60, saca la cuenta rápido. Sí, no, en 1965. Tú sabes que te casaste un año antes que yo naciera. Sí. Pero yo voy a cumplir casi 60 también. Ajá. Esa matemática no está correcta. Bien, te casas en el. No, pero yo no me casé. Yo recuerda que hablamos que me hice novio de ella en el instituto, ¿no? Y fuimos novios 3 años. 3 años por correspondencia. Sí. En realidad, del 62 al 65 fuimos novios, 3 años. En el 65 nos casamos. Te casan en el 65 y entonces empiezas a pastorear. No. ¿Empezaste antes de casarte? No, tampoco. Tampoco. No, nos casamos y yo no estaba pastoreando. Yo estaba viviendo en la casa de mis padres en Hawái Grande. Generalmente era así, ¿no? Sí, y entonces, sí, no tenía otra opción. Y ayudaba en la iglesia en Hawái. La pastora era Inés Suárez. Oh, Inés Suárez. Sí, oye, siempre ella estuvo en Hawái. Sí. Siempre ella estuvo ahí. Ese fue su pastorado. Ayudaba a Inés ahí y estuve como presidente de los jóvenes del presbiterio que era Matanzas y Las Villas. Y estuve de presidente de los jóvenes en ese tiempo. Estaba activo en el ministerio, visitaba las iglesias del presbiterio, predicaba en las iglesias del presbiterio y ayudaba mucho en la iglesia local a Inés. Fue a finales del año 68. Bueno, entonces. Ya tenía 3 años de casado. Entonces tu ministerio pastoral lo empezaste en el mismo año que también lo empezó mi papá. En el 68. Mi papá lo empezó en un campo de Holguín, las minas de Camazán. Minas de Camazán. ¿Y dónde lo empezaste tú? Yo comencé en Pinar del Río. Oh, wow. Carretera de Viñales, 2,5 de Viñales. Salías de Pinar del Río y 2 kilómetros algo antes de... Sí, prácticamente era a la salida de la ciudad de Pinar del Río rumbo a Viñales, el kilómetro 2,5. Ahí había una misión que había estado atendiendo Oneida y Justo.
Oneida Álvarez y Justo Regueira. De ahí fueron ellos para Madruga. Ellos tuvieron bastante tiempo en Madruga, ¿no? Pero yo los sustituí a ellos. Yo conocí a Justo cuando él estaba en Madruga. Bueno, ellos habían salido del 2.5 de Viñales. Y entonces yo fui a una convención de caballeros en Pinar del Río. Y ahí Moisés Guerra me habla de ese campo que se quedaba sin pastor porque Justo se iba para Madruga. Y Moisés estaba pastoreando en Pinar del Río. Y entonces el presbítero era el hermano Tito Rodríguez. Sí, Abimael Rodríguez. Y hablé con el presbítero, fui a ver el lugar y nos fuimos a mi casa a recoger las cosas para instalarnos ahí en el 2.5. Eran unas condiciones bien difíciles. ¿Ya ahí tenías tu primera hija? No, ya había nacido Damari. Ya había nacido Damari. Sí. Nosotros tuvimos a Damari. Damari nació en el 56. Al año de habernos casado. En el 66. En el 66. En el 65 me casé. De mi edad. Sí, 65. Damari te va a matar rápidamente cuando escuche esto. Muy vieja. Pues que nació en el 56. No, imagínate. En el 65 nos casamos y en el 66 nace Damaris. Ya fuimos para Pinar del Río. En 68. En el 68 ella estaba pequeña. 2 años. 2 añitos y algo. Y David nació en Pinar del Río. Eso es lo que a mí me interesa saber. Davidcito nació. No se lo digas a él. Davidcito nació en Pinar del Río. No le digas que es pinareño. Davidcito es pinareño. No, nació en el año 70 en Pinar del Río, nació David. Wow. Sí. Así que estuvimos en Pinar del Río 5 años. Ya en el año, estuve del 68 al 74. Finales del 68, pues ya fue bien a finales del 68, hasta el 74, que pasé a pastorear en Sagua la Grande. Uy, a Sagua la Grande. Sagua la Grande. Año 1974. Eso ya Davidcito iba 4 años. Sí, estaba pequeñito, no había cumplido los 4 años cuando llegamos a Sagua la Grande. Estaba bien pequeño, sí. Y llegamos a Sagua la Grande y estuvimos 5 años pastoreando la iglesia de Sagua la Grande. Y ahí estuviste entonces hasta el 79. Hasta el 79. Empezaste en el 2.5 de Viñales. Exacto. Vamos a recalcar que Davidcito nació en Pinar del Río. Y después se fue como bien pequeño para Sagua, para Sagua la Grande. Pero hasta el 79 estuviste ahí. Exacto. En el 74 pasé yo a Guanabacoa. No, espérate. Digo, en el 79. En el 79. Al 79 Sagua la Grande. Pasaste, en el 79 pasé a Guanabacoa. Espérate un momentico. Yo pienso que tú, porque es que ahí donde ya yo te conozco, cuando tú estás en Guanabacoa. Vamos a terminar ahora esto aquí. Félix Pérez está pastoreando Sagua la Grande y en el año 1979 pasa a pastorear la iglesia de Guanabacoa. No se pierda, porque esto continúa desde Guanabacoa hasta los Estados Unidos. En el próximo programa usted se enterará la historia desde Guanabacoa hasta los Estados Unidos.